Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Otro segmento muy importante para ustedes. Y hoy, algo que es sumamente importante porque estamos en esa época donde nosotros vamos a ir a las urnas a votar por el nuevo líder de este país y para las personas locales. Cosas que ustedes necesitan saber, pero muchos de ustedes no saben dónde ir, a qué hora deben de hacerlo, etcétera, etcétera. Y con nosotros pues tenemos hoy a Gisela Dávila de la Oficina de la Supervisora de Elecciones del Condado de Polk para explicarnos dónde ir, cómo ir. Bueno, cómo ir es en el carro o en el bus, ya ustedes saben. Así que bienvenida a ¿Qué pasa Polk? Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, me imagino que tiene que estar súper cansada. Súper cansada. Eso es 24/7. Desde semanas, De meses semana. de preparación. Ay, Dios mío. Entonces, los invité hoy acá. Obviamente no es para decirle al público por quién elegir, pero sino muchos me están llamando, preguntándome, ¿yo puedo ya ir a votar? ¿O dónde tengo que ir a votar? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el día de las elecciones, que es el 5 de noviembre, las urnas van a estar abiertas empezando de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y queremos que los votantes sepan que tienen que ir a su recinto asignado. Y como ellos pueden saber es mirando su tarjeta del votante, que ya ha sido enviada a todos los votantes de Polk County, viene así y uno lo abre y saca su tarjeta y ahí la tiene disponible. Y tiene que presentarlo con identificación. Sí, tiene, Okay. La ley requiere una foto y una firma. Sí, tiene licencia de conducir. Normalmente la licencia de conducir sí. La puede ayudar. Ok, perfecto. También pueden visitar nuestro sitio web, que es polkelections.gov, y ahí está la información también para dónde pueden votar. Y puede ir donde ir a votar. Otra opción que hay es la votación adelantada, que ya está abierta. Estamos abiertos en 10 locaciones alrededor del condado y también estamos abiertos empezando de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wow. Y si quieren averiguar el sitio más cerca a usted, a ellos, pueden visitar el website otra vez, que es polkelections.gov. Bueno, ya yo empecé y me fui con la familia a votar. Wow. Y fuimos a el que está en Lake Parker, allá en Lakeland. Ajá. Entonces, pero que muchas personas no saben eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchos ven la tarjetita que ellos reciben y se creen que ahí es que tienen que ir. Y tienen que poner mucha atención siempre, porque ustedes siempre están sacando mucha información para el público en ese sentido. Pero que muchos dicen, pero puedo ir a votar en donde sea. Ustedes ya le ponen un listado cuáles localizaciones pueden ellos ir durante la época de votar adelantado. Exactamente. Entonces, como le dije, si es adelantado puede ir a cualquiera de los 10 locales, pero si es el día de las elecciones, tiene que ir al recinto asignado en su tarjeta. Perfecto. La última opción que tienen es votar por correo, y si ya ha solicitado su papeleta, que la envíen, porque es bien conveniente y queremos recordarle que el envío es gratis, no tiene que pagar nada, no tiene que ponerle sello ni nada. Pero tiene que estar seguro que firmen ese sobre. Firme el sobre y tiene que estar en la oficina de elecciones antes de las 7 de la noche el 5 de noviembre. Mira para allá. Pueden si tienen la papeleta y no quieren echarla en el correo, pueden ir a las oficinas de ustedes en Bartow y ponerlo. Tienen la opción de ir a la oficina en Bartow, a la oficina en Winter Haven o a cualquiera de los 10 locales de votación adelantada. Y entregar la papeleta, exactamente. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para mí, yo recibí mi papeleta porque regularmente cuando estábamos bien ocupados durante el COVID, pues tuvimos que hacerlo de esa manera. Pero yo cogí mi papeleta y fui a la urna allí a votar y entregué mi papeleta. Y vi que ella le hizo un stamp y eso lo votaba. Aunque si tiene la solicitud y la tiene, pero desea hacerlo en persona,
lo que tiene que hacer es cancelar el voto por correo, que lo pueden hacer en la urna, y después le asignamos una papeleta nueva. Sí. Y en esta elección oficial es una papeleta sumamente larga. Aquí le tengo un ejemplo de mira para allá. So, lo que queremos decirle a los votantes es que estudien la papeleta, porque es larga. Si necesita, nosotros ya enviamos a todos los votantes una muestra a sus casas, pero si necesita una nueva, visita el website, que otra vez es polkelections.gov, y pueden ver una papeleta de muestra en el website. Una persona se comunicó conmigo en Facebook preguntándome si ustedes sugieren que deben de elegir, y yo le dije no. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que revisan la papeleta, especialmente los mandamientos, los amendments, y te indican o ellos sugieren. Así que yo les sugiero a ustedes que esas organizaciones se comuniquen con ellos, o vayan a los websites de ellos, o vayan a Facebook si están interesados en saber la opinión de esas organizaciones. La oficina de la supervisor de elecciones no hace eso. Ellos solamente te ayudan a registrarte, indicarte dónde ir a votar, cómo es la papeleta, cuándo la vas a recibir, etcétera, etcétera. Ellos se quedan neutral en ese sentido. Exactamente, no tenemos partido de ninguna manera, solamente facilitamos la opción para su voto. Para su voto. Y este año, me imagino que estoy friendo y comiendo, como dicen en Puerto Rico. Exactamente, estamos full activity, estamos sin parar. Hasta el tope. Exactamente, la oficina está llena, no se para, y aquí estamos para servir a nuestra comunidad. Perfecto. Y para que todo el mundo tenga su oportunidad para votar. Y la gente puede después de las elecciones, y si la gente nunca han votado, ellos pueden ir a registrarse después de las elecciones. No es algo que tienen que hacerlo durante las elecciones. Porque ya para este momento, para esta elección, los libros ya están cerrados. Cerraron el 7 de octubre para ser elegible para votar para esta elección. Pero a cualquier momento tienen la opción de registrarse para una elección en el futuro. Que mira que todavía van a seguir. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y nos vemos en el show de Navidad de ¿Qué pasa, Polk? Ya me invitaste, ahí estamos. Sí, que vamos a tener fiesta y comida y mucho baile. Un poquito cansadita, pero ahí estamos. Sí, un poquito, despacito. Okay. Ya ustedes saben, las elecciones empezaron ya, en el sentido de votar temprano. Empezaron octubre 21 y sigue hasta noviembre 3. Sí. Pero el día 5 es el día que vamos a festejar, porque ustedes todos que no han ido a votar tienen que ir a votar. Esa es su manera de decir, esa es mi voz. Yo no le voy a indicar a ustedes por quién votar, eso es algo que es su responsabilidad de hacer. Lo que yo estoy haciendo aquí es indicándole dónde y cuándo pueden ir a votar. Así que ya yo voté con la familia, así que los vemos en la próxima, así que se me cuidan y que Dios los cuide a todos. Chaito. Entonces le sigue noviembre 2. Ya ustedes saben, vamos a festejar en J. Fox con la Cámara Puertorriqueña Hispana y con Ultimate Dance Center. Va a ser la Noche de los Muertos, y ahí va a ser un evento que va a ser para niños y para adultos. Así que boletos a la venta están en Eventbrite. Así que los niños son gratuitos, así que ya ustedes saben. Entonces, lo más importante que hacemos para ustedes todos los años es nuestra fiesta navideña de ¿Qué pasa, Polk? Este año no solamente vamos a tener artistas locales, vamos a tener música, comida, pero va a ser en el Eagle Ridge Mall en Lake Wales. Vamos a ayudarles a ellos a presentarles lo que es la comunidad latina, ya que esa área está explotando con nuestra comunidad. Pero a la misma vez vamos a celebrar los 12 años de ¿Qué pasa, Polk? Ustedes me han visto a mí ya varios años como yo cambio el color del cabello, mi peso, etcétera, y ustedes han compartido conmigo muchísimo en estos años, y yo llevándoles todo lo que yo puedo llevarles de esta comunidad. Así que ya ustedes saben, noviembre 8 empieza a las 5 de la tarde en Eagle Ridge Mall, en el Food Court. Vamos a celebrar la Navidad con ¿Qué pasa, Polk? Así que no se lo pierden porque es gratis.
así que cómprense una pisita o algo así en el food court, se sientan y ven un show gratis. Y quién sabe, a lo mejor lo entrevisto y lo enseño a ustedes en cámara. Así que este ha sido Anita Rivera por hoy con nuestros eventos locales y van a ver algunos festivales. Entiendo que también noviembre 2 van a tener el festival de Lake Eva que se tuvo que posponer por el huracán Milton. Así que estén atentos que yo les voy a dar información. Síganos en nuestras redes sociales. Como siempre, aquí su servidora Anita Rivera, aquí en ¿Qué pasa, Polk? Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.